Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, estimados amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Estamos conectados en directo para compartir con ustedes la visita pastoral del Papa León XIV a Lampedusa este sábado 4 de julio de 2026. En concreto, los acompañaremos en esta primera parte de la agenda del pontífice, que incluye una parada en el cementerio, en la Puerta de Europa, en el muelle Favaloro y la bienvenida en el campo deportivo, donde el Santo Padre presidirá la Santa Misa. Desde la Ciudad del Vaticano, pues, les saluda la redacción en lengua española con Sebastián Sansón Ferrari y la hermana Rocío García Villegas. Muy buenos días, hermana Rocío. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Saludamos también a todos los que están conectados a través de nuestro portal vaticannews.va/es, nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube Vatican News en español. Y un abrazo fraterno a los que se conectan este sábado por la radio, la televisión y las plataformas digitales, también a las emisoras de radio y televisión que transmiten nuestra señal. Agradecemos a ESNE El Sembrador, Radio y Televisión, a EWTN Radio y Televisión y sus canales afiliados, a Cetelmont Televisión El Alicante, España, Popular TV Región de Murcia, Pax Televisión de Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Vicentina en Chile, Radio Fides en Costa Rica, Radio Magna en la Patagonia Argentina y en los Estados Unidos, Radio Paz en Miami. En imágenes, para quienes nos sintonizan a través de la radio, hacemos presente que el Santo Padre ya se encuentra en el cementerio situado en las afueras de Lampedusa, que se ha convertido en uno de los principales lugares de memoria de la tragedia migratoria del Mediterráneo central. Está dividido en dos sectores, una parte histórica donde descansan familias lampedusanas y colonos que poblaron la isla durante el siglo XX, y la ampliación moderna construida ante la necesidad de disponer de nuevos espacios funerarios donde se encuentra la mayor parte de las tumbas de migrantes. Allí el Papa León ha depositado una ofrenda floral en las tumbas de algunos migrantes, muchos de los cuales muestran una inscripción únicamente como desconocido o un número identificativo, porque nunca fue posible conocer la identidad de las víctimas. Allí reposan hombres y mujeres y niños que murieron intentando llegar a Europa en busca de una vida mejor, de un futuro más promisorio. En varios casos las cruces están elaboradas con madera recuperada de embarcaciones que han naufragado, un símbolo que recuerda el origen de aquellas travesías inesperadas. Según explicó a Vatican News el alcalde Filippo Manino en una entrevista en estos días, más de 300 migrantes están enterrados en este cementerio, una cifra que obligó incluso, como decíamos, a habilitar una nueva zona para los enterramientos. Y uno de los lugares más significativos, hermana Rocío, es la tumba del pequeño Yusuf, que el Santo Padre también visita en el marco de su agenda aquí en Lampedusa. Es un lugar significativo porque, bien lo dices, encontramos la tumba del pequeño Yusuf, un niño migrante fallecido durante la travesía. El arzobispo de Agrigento, Monseñor Alexandro Damiano, explicó que el Papa León XIV se detendrá precisamente allí. En sus palabras, será la caricia que los muertos en el mar nunca recibieron, un gesto de oración y recogimiento por quienes perdieron la vida sin llegar a un destino feliz. Yusuf tenía apenas 6 meses cuando murió en 2020 y se convirtió en un símbolo del drama migratorio. Nació en Libia y falleció en brazos de su joven madre a bordo de un barco de la organización española Open Arms, mientras esperaban una evacuación médica de emergencia que llegó tan solo 6 horas después de la solicitud.
un momento de recogimiento, de cercanía del Santo Padre a esta dolorosísima realidad de las migraciones en el Mediterráneo, en la isla italiana de Lampedusa. Administrativamente, Lampedusa forma parte del municipio de Lampedusa y Linosa, en la región de Sicilia, aunque geográficamente se encuentra mucho más cerca de África que de la península italiana. Está situada a unos 113 kilómetros de las costas de Túnez, mientras que la costa de Sicilia se encuentra a más de 200 kilómetros. Esta ubicación estratégica la ha convertido desde hace décadas en uno de los principales puntos de llegada para las personas que intentan cruzar el Mediterráneo central desde el norte de África con la esperanza de alcanzar Europa, en muchos casos sin lograrlo. Por ello, el nombre de Lampedusa ha pasado a simbolizar tanto el drama de las migraciones como la solidaridad y el rescate de quienes se arriesgan la vida en el mar. Y desde esta dimensión de la caridad, también hay que entender la visita pastoral del Santo Padre a Lampedusa, hermana Rocío, porque en esta jornada reciben al Santo Padre también muchas personas que están involucradas en el servicio de asistencia, de acogida a las personas migrantes que llegan a Lampedusa. Bueno, pues Lampedusa es la primera respuesta donde se ofrece los primeros auxilios, se brinda una amplia red de ayuda de personas en esta situación de migración a través de la iglesia local y de varias asociaciones de la ONG. La acogida, Sebastián, comienza desde lo más urgente: agua, alimento, atención médica, un lugar seguro. Pero pues esta travesía no termina ahí. También significa escuchar historias marcadas por el dolor, tender una mano a quien ha perdido su familia, ofrecer una palabra de consuelo, dar gestos sencillos en cada persona para conservar intacta su dignidad. Desde el punto de vista eclesiástico, Lampedusa pertenece a la Arquidiócesis Metropolitana de Agrigento, cuya sede se encuentra en la ciudad siciliana de Agrigento, y aunque la isla se encuentra a gran distancia de esta ciudad, forma parte de su territorio pastoral. El actual arzobispo, Monseñor Alessandro Damiano, ha destacado en entrevista a los medios vaticanos que esta visita del Santo Padre representa la continuidad de la cercanía de la Iglesia a una comunidad que vive cada día el desafío de la acogida y del acompañamiento a los migrantes, como se los comentábamos. En la isla se encuentra la parroquia de San Gerlando, que constituye el principal centro de la vida católica de la comunidad, y desde allí, junto con numerosos voluntarios y organizaciones presentes en la zona, la Iglesia despliega desde hace años una labor intensa, encomiable, de acogida, asistencia y acompañamiento espiritual a los migrantes que llegan por mar. Lampedusa, Rocío, adquirió una relevancia global el 8 de julio de 2013, cuando el Papa Francisco eligió la isla precisamente como destino de su primer viaje fuera de Roma. Y este viaje del Santo Padre León XIV se enmarca también en las huellas que trazó allí su venerado predecesor. Claro que sí, en aquella ocasión denunció la globalización de la indiferencia ante las miles de muertes ocurridas en el Mediterráneo y lanzó un llamado a la solidaridad con quienes se ven obligados a abandonar sus países. 13 años después, hoy vemos al Papa León XIV que regresa a esta isla a renovar ese mismo compromiso de cercanía, de esperanza y de defensa a la dignidad de toda persona humana. Sí, es una globalización de la indiferencia que Francisco denunció constantemente durante su pontificado y que lamentablemente continúa en distintas partes del mundo, con situaciones ignominiosas que viven los migrantes en distintas latitudes, con la
criminalización en muchos casos de su llegada a los países, pero también con esta realidad de solidaridad, de acogida que despliega no solo la Iglesia Católica, sino también tantas organizaciones de la sociedad civil, la Cruz Roja, por ejemplo, en lo que refiere a Lampedusa. Y también esta visita pastoral a Lampedusa se inscribe en un marco de cercanía de León XIV a los migrantes, que ha tenido distintos hitos en este año de pontificado. Es imposible olvidar, por ejemplo, el viaje apostólico que realizó a España hace exactamente un mes, en junio, del 6 al 12 de junio, en el marco del cual también acudió a las Islas Canarias y allí tuvo la oportunidad de conocer de primera mano, de mirar con sus ojos, de escuchar con sus oídos las historias de dolor, pero también de superación, de resiliencia que muchos migrantes le narraron y le pidieron no solo la asistencia de la Iglesia, que continúa y con creces en tantas partes del mundo, sino también la cercanía espiritual del sucesor de Pedro. En este viaje a España, concretamente en la última parte, en las Canarias, el Papa León XIV decía, Rocío, que todos de algún modo somos migrantes, que todos somos peregrinos en camino a la patria celestial, y pedía a todos: ayudémonos a hacer de esta travesía un lugar más humano para todos, aportando lo que esté al alcance de cada uno. Muchas veces nos podemos preguntar qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar para ayudar a tantos hermanos que se encuentran en estas situaciones de dificultad, y podemos sentirnos impotentes ante las imágenes, los videos realmente tristísimos que nos llegan a través de los medios de comunicación. Así es, Sebastián, esta visita del Papa León XIV a Lampedusa no es un gesto aislado, bien lo dices. Desde el inicio de su pontificado, el Santo Padre ha querido colocar en el centro de la mirada de la Iglesia esta triste realidad de personas migrantes y refugiadas. Bien dices que apenas hace unas semanas visitó España y las Islas Canarias, también tuvo un encuentro con nuestros hermanos migrantes, y ahora aquí en Lampedusa, en la entrada de la Europa, para quienes cruzan el océano buscando un futuro mejor. Y este llamado de conviértanse ante estas realidades de redes dedicadas al tráfico de personas, que hacen más vulnerable la travesía. Ya de por sí es muy vulnerable el trayecto, pero al enfrentarse con estas redes de tráfico de personas lo vuelve aún más peligroso. El Papa León, precisamente en el encuentro con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de la Laguna en Tenerife, afirmaba que las lágrimas y la sangre de estos hermanos claman a Dios y sus sufrimientos llegan hasta Él. Y el dinero arrancado a la vulnerabilidad de los pobres, advertía, no dará paz, ni honor, ni futuro. Por cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada, cada trabajador explotado, habrán de comparecer ante la justicia divina. Y exhortaba a romper esas cadenas, a liberar a quienes tienen bajo dominio, a devolver lo arrebatado y reparar cuanto se pueda. Vuelvan mientras aún hay tiempo, porque la misericordia de Dios puede alcanzar incluso al pecador más endurecido, pero solo entra por la puerta estrecha de la verdad, la justicia y la conversión. La última palabra, agregaba el pontífice, no puede tenerla el miedo, la indiferencia ni la violencia de quienes comercian con la vida humana. La última palabra pertenece a Cristo, que se identifica con el forastero, toca las heridas de la humanidad y nos llama a reconocerlo en cada hermano que necesita ser acogido, protegido, promovido e integrado. Alcemos la mirada hacia Él. En este contexto del viaje a España en su momento, el lema era alzar la mirada sin apartarla de quienes sufren,
Miremos al Señor para aprender a mirar con sus ojos a nuestros hermanos. En el marco de esta visita pastoral a Lampedusa, el Papa León XIV también se detiene en la puerta de Europa, un símbolo de Lampedusa, un monumento de casi 5 metros de altura y 3 metros de ancho, realizado en cerámica refractaria e hierro galvanizado, que fue inaugurado el 28 de junio de 2008. La puerta está inspirada en la dramática historia de miles de migrantes que, enfrentando adversidades increíbles, indecibles, intentan con demasiada frecuencia en vano llegar a Europa en la búsqueda desesperada de un destino mejor. En un momento, el momento de entrega a la memoria de las generaciones futuras, la masacre inhumana y a menudo sin testigo de los migrantes fallecidos y desaparecidos en el mar. Un símbolo que ayude a no olvidar y que invita a cada uno, según sus propias creencias religiosas o laicas, a la reflexión y a la meditación sobre lo que es trágicamente y lo que ocurre cada día ante los ojos de todos. El Santo Padre en estos momentos saluda, intercambia unas palabras con una familia de migrantes. Es un momento sin duda muy especial que demuestra la proximidad del sucesor de Pedro con esta realidad, como les anticipábamos. El Santo Padre ha cogido de la mano a un joven y a una niña pequeña y se dirige frente a la puerta de Europa, haciendo una parada precisamente allí, frente a la bahía, en un gesto muy importante, muy conmovedor. Se detiene aquí en la puerta de Europa, también conocida como Porta di Lampedusa. La toca y la atraviesa en un instante de reflexión y recogimiento que sin duda llega directo al corazón de todos. Desde aquí la mirada se pierde en dirección al África. Para muchos migrantes, este es el primer rostro de Europa. Para otros, el destino que nunca pudieron alcanzar. Es un momento en el que no median palabras, sino solo gestos, gestos realmente muy poderosos. Cada año miles de personas cruzan este mar desafiando el miedo, las tormentas y la incertidumbre. La puerta de Europa recuerda a quienes lograron llegar, pero también mantienen viva la memoria de quienes perdieron la vida en el camino. Es un momento que habla de acogida, de dignidad, de la responsabilidad compartida.
El Papa también ha subido a una elevación rocosa para palpar más de cerca esta realidad. Desde la isla italiana de Lampedusa, el Papa León XIV realiza este sábado 4 de julio de 2026 una breve pero muy importante visita pastoral para demostrar su cercanía con las realidades de acogida a los migrantes. Se ha subido a una elevación rocosa que se encuentra en la bahía y también ha saludado impartiendo la bendición a unas embarcaciones que se encuentran allí, por ejemplo de la Guardia Costera, reconociendo la labor de tantos hombres, tantas mujeres de distintas procedencias, de distintos credos religiosos, no solamente católicos, naturalmente, que arriesgan incluso su vida cada día para colaborar no solo en el rescate de los migrantes, sino también en el acompañamiento de quienes logran sobrevivir en esta ruta migratoria que es sumamente peligrosa por distintos motivos y en la que también están expuestos en muchos casos, por ejemplo, al tráfico de personas, una realidad contra la que el mismo pontífice alzaba la voz como sucesor de Pedro en su viaje apostólico a España. El Papa León recibe unas explicaciones del arzobispo de Agrigento, Monseñor Alessandro Damiano, respecto del lugar en el que se encuentra, que está conociendo, respecto de la labor que realiza la Iglesia Católica. Y también percibimos a través de los sonidos que nos llegan desde Lampedusa la alegría de la población local al recibir al Papa este sábado por todo lo que significa que el sucesor de Pedro esté aquí, siguiendo las huellas, como decíamos, de su venerado predecesor, el Papa Francisco, quien en esta misma tierra de Lampedusa denunció el 8 de julio de 2013 la globalización de la indiferencia. El Papa ha tomado el coche en dirección hacia el muelle de Favaloro, donde está previsto que bendiga una placa que dedica este muelle al Papa Francisco precisamente. Y también está programado que salude a un grupo de migrantes acompañados por la Cruz Roja. Hermana Rocío, el muelle Favaloro, otro sitio muy simbólico de Lampedusa. Claro que sí, es un lugar cargado de memoria y de profundo significado para Lampedusa y para miles de personas. Este muelle ha representado en los últimos años la salvación
la tierra firme después de días de travesía por el Mediterráneo. Muchas veces nuestros migrantes vienen sin agua, sin alimentos, bajo el sol abrasador, enfrentando el frío, el calor o las tormentas. En este puerto durante años las embarcaciones utilizadas en estos viajes permanecieron hundidas o abandonadas en el fondo marino que rodea el puerto. Hoy, tras los trabajos de recuperación impulsados por la administración local, ese espacio ha sido limpiado, pero la memoria permanece intacta. Trabajar con humanidad y acoger a todos los que cruzan el Mediterráneo son algunos de los principios que guían a la Cruz Roja Italiana, que desde el 1 de junio de 2023 gestiona oficialmente el centro de acogida de Contrada Imbriacola en Lampedusa, por donde han pasado más de 182.000 migrantes después de travesías a menudo fatales. Y este sigue siendo el principal punto de llegada en el Mediterráneo central. Ubicado entre colinas, lejos del bullicio del centro de la ciudad, el centro se extiende por un estrecho barranco vigilado por las fuerzas del orden y se accede a él a través de una gran puerta electrónica gris. Y una vez superadas las oficinas de las autoridades y de las organizaciones humanitarias, el equipo presente es multidisciplinario. Los mediadores culturales son parte integral del equipo, una presencia valiosa desde el momento en que llegan al muelle y durante todas las etapas de identificación y posterior traslado. A menudo son ellos mismos, antiguos migrantes, antiguos huéspedes del centro, ahora capacitados en acogida. Inicialmente hay bancos y refugios con enchufes y terminales de computadoras, seguidas de clínicas, baños, edificios prefabricados para alojamiento temporal, una cafetería con cocina propia, que puede servir hasta 120 personas a la vez, e incluso una carpa para el culto. Menores, mujeres, hombres y familias, la división que viven en la calle o que se encuentran en prisión en condiciones de aislamiento. Este es un itinerario espiritual que comienza con la comunión con los muertos en el mar y con los supervivientes, es decir, con la visita al cementerio, como ya lo hemos vivido junto al Papa León. Continúa en la Puerta de Europa y prosigue en el muelle Favarolo, a donde el pontífice se está dirigiendo, donde se reúne con una representación de migrantes, y concluye con la comunión con una iglesia viva mediante la celebración eucarística en el campo deportivo Arena de la localidad, donde estará presente toda la comunidad eclesial. Así describe Monseñor Alessandro Damiano, arzobispo de Agrigento, la visita que el Santo Padre efectúa este sábado 4 de julio a Lampedusa. El Papa encuentra una isla llena de turistas, decía el arzobispo, aunque ciertamente no viene por eso. Encuentra una isla expectante que mantiene vivo el recuerdo de la visita del Papa Francisco, y eso hace sentir la cercanía, una cercanía concreta y sencilla, la de la Iglesia en este rincón de tierra, en esta comunidad con una atención especial hacia los pueblos en movimiento y hacia los migrantes. Eso es lo que el Papa está encontrando hoy, una visita corta en tiempo, cronológicamente, pero muy honda en contenido, en gestos, en significado, pero también profundamente espiritual por la forma en que ha sido concebida. El Papa se ha detenido en silencio, donde descansa el pequeño Yusuf, un niño que fue enterrado allí junto con tantos otros. Un momento que representa la caricia que los muertos en el mar nunca recibieron. Es, por tanto, decía el arzobispo, una comunión con quienes dejaron esta vida terrenal para entrar en la vida eterna.
no debemos perder de vista este aspecto. La emoción de la población de Lampedusa al recibir al Santo Padre en la isla este sábado 4 de julio de 2026. Y justamente, hermana Rocío, comentábamos las palabras que dirigió a los medios vaticanos el arzobispo de Agrigento, Monseñor Alessandro Damiano, circunscripción eclesiástica a la que pertenece la isla de Lampedusa, y hablaba del mensaje que transmite esta visita del Papa León. Como bien lo dices, el Papa ha tenido a bien visitar varios lugares con esta realidad triste de la migración, desde las Islas Canarias y ahora aquí en Lampedusa. En esa ocasión nos invitaba a detenernos, a convertirnos, sobre todo aquellos que con sus acciones convierten al migrante en una persona vulnerable. Deténganse y conviértanse, refiriendo precisamente a los migrantes y a otros episodios que hacen del vulnerable más vulnerable, sobre todo el arzobispo de Agrigento también recordaba la visita del Papa a las Islas Canarias y decía: después pasamos de ese deténganse y conviértanse, referido precisamente a los migrantes, a otro episodio pequeño pero muy significativo, la visita del Santo Padre a Pavía, donde hizo una parada ante la Madre Cabrini. Un gesto que amplía verdaderamente la perspectiva sobre las migraciones y sobre los pueblos en movimiento de oriente hacia occidente. El arzobispo también considera que es un mensaje formidable, no proclamado a gritos, sino vivido y compartido, y precisamente por eso quizá más eficaz, porque quien solo grita, grita, pero no logra llegar a las conciencias ni tocar el corazón. Después de visitar la Puerta de Europa en Lampedusa, el Santo Padre se ha trasladado en coche cerrado al muelle Favaloro, donde bendice una placa que dedica este embarcadero precisamente al Papa Francisco, quien, como decíamos al comienzo de esta transmisión extraordinaria, visitó la isla de Lampedusa el 8 de julio de 2013. El Papa León es acompañado en esta visita pastoral, además del arzobispo de Agrigento, Monseñor Alessandro Damiano, de quien comentábamos algunas intervenciones recién. Es acompañado también por el cardenal Baldo Reina, vicario general de su santidad para la diócesis de Roma. El Papa León XIV toca la placa
en el muelle Favaloro, la bendice y desde este momento queda oficialmente dedicado este sitio al Papa Francisco. Lugar, dice la placa, de esperanza y humanidad. En el muelle Favaloro, el Santo Padre saluda en estos instantes a migrantes y voluntarios que laboran en la acogida de migrantes aquí en la isla de Lampedusa. Recordemos también la ocasión en la que el Papa Francisco, en un profundo gesto simbólico, en ese muelle hace 13 años, se convirtió en el escenario de una de las preguntas más incisivas dirigidas al mundo: ¿dónde está tu hermano? En aquella ocasión, el Papa Francisco en su homilía puso el foco en quienes emprenden travesías marcadas por la incertidumbre, hombres y mujeres que intentaban salir de situaciones difíciles para encontrar un poco de serenidad y de paz, que buscaban un futuro mejor para ellos y para sus familias, pero que en muchos casos encontraron la muerte. Y ese entonces el Papa Francisco insistía con fuerza: ¿cuántas veces nuestros migrantes no encuentran comprensión, no encuentran acogida, no encuentran solidaridad, y sus voces llegan hasta Dios? En este mismo lugar que hoy visita el Papa León, se lanzó esta pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Quién responde por la sangre de nuestros hermanos? Una interpelación que denunciaba una realidad incómoda. Nadie parece sentirse responsable. Se ha debilitado el sentido de la responsabilidad, fraternidad, y con frecuencia se pasa de largo ante el hermano caído al borde del camino. Gracias por venir, gracias por haber venido, le dicen los habitantes de Lampedusa al Papa León XIV, quien está saludando a varios locales. Gracias por venir al cementerio, también le dice otra de las personas que lo saludan. ¿Quién ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado por esas personas que iban en la barca? Por las madres jóvenes que llevaban a sus hijos, por estos hombres que deseaban algo para mantener a sus propias familias. Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de sufrir. Con la globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar. Decía el Papa Francisco el 8 de julio de 2013, aquí en Lampedusa, durante la Santa Misa que presidió en el campo deportivo Arena de esta localidad. Las personas reciben con muchísima alegría al Papa León, quien demuestra con esta visita su cercanía, su solidaridad con la situación migratoria. Sì, la tastiera pure.
2, 3, 2, 3. El Santo Padre, antes de presidir la Santa Misa en el Campo Deportivo Arena de Lampedusa, los presentadores están invitando a empezar a calentar, entre comillas, porque a la brevedad el Papa León llegará al campo deportivo para saludar e invitan a levantar las banderas y a cantar, por ejemplo, Papa León. Lampedusa se demuestra siempre acogedora, dice uno de los presentadores. Vogliamo un applauso allora. Di più forte. Ci possiamo impegnare, va bene, su questo. Andiamo che è arrivato. Togli la bandiera un po' da qua, da fuori perché non va. Eccoci. La placa que el Papa ha bendecido en el muelle Favaloro, dedicado ahora, a partir de hoy, al Papa Francisco, decía: Muelle Papa Francisco, lugar de desembarco, esperanza y humanidad, Lampedusa, 4 de julio de 2026, Papa León y la comunidad del Pelayo Pesquero. Vamos preparándonos para recibir al Santo Padre en el Campo Deportivo Arena de Lampedusa. Un saludo al Santo Padre Leone. Un saludo al Santo Padre León, dice el presentador. Viva el Papa. El Santo Padre ya llegando al Campo Deportivo Arena en Lampedusa para la celebración de la Santa Misa. Pudimos escuchar en este recorrido que está haciendo el Santo Padre una de las personas que le decía a Papa León: te queremos mucho, en nuestro idioma, en español.
Jesus Christ, You Are My Life es la canción que estamos escuchando, compuesta por Marco Frisina para la Jornada Mundial de la Juventud de Roma en el año 2000. La letra resalta temas como el camino, la verdad, la unidad y la misión de llevar el Evangelio al mundo entero. Los fieles presentes en el campo deportivo Arena de Lampedusa alzan banderas, muchas de las cuales llevan el rostro del Papa León XIV, la fecha en la que está realizando la visita pastoral, 4 de julio de 2026, y se van preparando en este clima de alegría, de fiesta para la Santa Misa que presidirá en breves instantes. Hasta ahora, hermana Rocío, en la primera parte de la visita pastoral del Papa León XIV a Lampedusa, como lo resaltábamos antes, no ha mediado ninguna palabra, sino que ha realizado gestos. La bendición de la placa que inaugura el muelle Favaloro en homenaje al Papa Francisco, el recorrido en Papa Móvil por las instalaciones del campo deportivo de Lampedusa, saludos, bendiciones, pero solamente gestos potentes, significativos, que hablan mucho más que cualquier discurso que el Santo Padre obviamente pronunciará durante la Santa Misa, pronunciarán en efecto la homilía. Viva el Papa en español. Lo hemos escuchado. Sí, y además siguen invitando a alzar las banderas. Como siempre, un hermoso ambiente que recibe al Santo Padre. Después de recorrer estos lugares junto al Santo Padre, en memoria de tantas vidas marcadas por el sufrimiento, pero también de la esperanza. Creo que la visita de Santo Padre a estos lugares da un mensaje de esperanza, sumamente esperanzador. Ahora llega a este campo deportivo de Lampedusa, donde la comunidad lo espera para celebrar la Eucaristía. El itinerario de esta mañana casi ya lo vamos a ir culminando, pero no sin antes este hermoso encuentro. En efecto, Rocío, una de nuestras enviadas especiales a Lampedusa, nuestra colega Linda Bordoni, nos contaba que cuando le dijo al taxista que los llevaba desde el aeropuerto de Lampedusa al centro de prensa para los periodistas, ella le dijo que sí, el mar es hermoso y la isla le parece maravillosa, pero que ella no iría de vacaciones porque es un lugar de dolor. Y el taxista le respondió, no, es un lugar de esperanza. Es el comienzo de una nueva etapa de la vida para quienes han sobrevivido a la travesía del mar. De manera que tenemos una doble dimensión, naturalmente, la dimensión del dolor, de la congoja de quienes han fallecido, y también la dimensión de la esperanza de quienes han logrado arribar a Lampedusa en busca de un futuro mejor y que ahora también tienen el deber de acompañar con
sus obras de caridad a quienes llegan a esta isla. Como decía Rocío, estamos ya casi acercándonos al final de esta primera parte de la mañana en la que los estamos acompañando durante la visita pastoral del Papa León XIV a Lampedusa. Aún nos quedan algunos instantes, algunos momentos para compartir con ustedes. En esta visita el Santo Padre pues ha tenido un encuentro muy cercano también con los migrantes, ha intercambiado algunas palabras, ha estrechado sus manos y también ha escuchado algunos testimonios breves, así como lo has mencionado. Son gestos sencillos pero elocuentes en un lugar donde tantas vidas han cambiado para siempre. El Papa ya ha llegado al palco del Campo Deportivo Arena, donde es recibido para la celebración de la Santa Misa que presidirá en breves instantes. Recibido con entusiasmo, fervor. Buenos días, dice el alcalde de Lampedusa. Santo Padre, en nombre de la comunidad de Lampedusa y Linosa, le dirijo nuestra más afectuosa, emocionada y agradecida bienvenida. Su presencia en nuestra isla representa para todos nosotros un regalo, una caricia fraterna, pero también una responsabilidad. Lampedusa es una pequeña tierra en medio del mar, pero desde hace muchos años lleva sobre sus hombros grandes interrogantes, heridas profundas y esperanzas llenas de alegría que pertenecen al mundo entero. Aquí el Mediterráneo no es solamente horizonte, belleza y vida, es también espera, puerto de llegada, dolor y memoria. Es el lugar donde tantas personas han buscado salvación, dignidad y un futuro. Algunos han encontrado una nueva oportunidad, otras nunca llegaron. A todas las llevamos en el corazón. Son las palabras del alcalde de Lampedusa, el doctor Filippo Manino. Nuestra comunidad conoce el valor y el peso de esta historia. Lo conocen los pescadores, los equipos de rescate, las fuerzas del orden, los voluntarios, los trabajadores, las familias, los ancianos y los niños. Lo conoce toda una isla que muchas veces en silencio ha aprendido a mirar el mar, no solo como una frontera, sino como una llamada. También lo conocen las instituciones que a lo largo de estos años han estado a nuestro lado, apoyándonos en la difícil tarea de ayudar. En un tiempo en el que el mundo sigue desgarrado por guerras, violencia, divisiones y miedos, Lampedusa siente con mayor fuerza la necesidad de encender una luz frágil, quizá pequeña, pero perseverante. La luz de quien no se resigna a la indiferencia, la luz de quien sigue creyendo que toda vida humana es sagrada, la luz de quien aún se aferra a una radio para escuchar que la guerra ha terminado, por utilizar las palabras de una maravillosa canción
sobre el milagro de la vida del maestro Claudio Baglioni, nuestro conciudadano. Santo Padre, nosotros hoy queremos entregarle simbólicamente esa luz. Es la luz de nuestro faro, el faro de Lampedusa. El faro no hace ruido, no juzga, no elige a quién iluminar. Permanece encendido en la noche, indica un camino, acompaña a quien busca una orilla y recuerda que nadie debería sentirse perdido en la oscuridad. Esta es Lampedusa, un pequeño signo de paz en el corazón del Mediterráneo, que habla a los hombres y mujeres de todas las partes del mundo. Una isla tan pequeña ha demostrado que incluso aquello que parece frágil puede realizar obras inmensas. Ha acogido, ha rescatado, ha consolado. Ha conocido el miedo, el cansancio, el dolor, la rabia, pero nunca ha dejado de tender una mano. Quizá ese sea precisamente el milagro que hoy todavía podemos esperar, que desde esta pequeña isla se eleve un llamamiento capaz de llegar a quienes tienen grandes responsabilidades en el mundo, que quienes tienen el poder de decidir escuchen el clamor de los pueblos heridos, elijan la paz, defiendan la vida y aprendan de este pequeño pedazo de tierra que nadie es demasiado pequeño para señalar un camino. Santo Padre, bienvenido a Lampedusa, bienvenido entre gente sencilla, orgullosa y sincera, que hoy le abre su corazón y le pide una bendición para nuestros niños, para nuestros ancianos, para quienes trabajan en el mar, para quienes salvan vidas, para quienes llegan, para quienes parten, para quienes nunca regresaron, para todos los pueblos que esperan la paz, que desde Lampedusa puede elevarse hoy una vez más un mensaje para el mundo. Ninguna noche es tan oscura como para impedir que una luz permanezca encendida. Gracias por estar aquí, dice el alcalde de Lampedusa, quien entrega al Santo Padre este faro, símbolo de la isla, símbolo también de la acogida, un faro que el Santo Padre traerá de regreso al Vaticano y quedará como un recuerdo de esta visita pastoral. Un detalle hermoso de este faro es que está construido de maderas de las embarcaciones donde llegan nuestros migrantes. Señor alcalde, excelencia, distinguidas autoridades, queridos hermanos y hermanas, dice el Santo Padre, agradezco al señor alcalde las palabras de bienvenida que me ha dirigido en nombre del Ayuntamiento de Lampedusa y Linosa, y les agradezco a todos ustedes la acogida. El hecho de que hayan querido dar al muelle Favaloro el nombre del Papa Francisco es un signo del vínculo que mi predecesor estableció con su comunidad y con los hermanos y hermanas migrantes. El Papa ha estado cerca de ustedes durante este tiempo tan exigente y hoy estoy aquí para decirles que el Papa sigue acompañándolos, los sostiene y los anima. No he venido a pronunciar discursos, sino a celebrar la Eucaristía, signo supremo de la presencia de Cristo en medio de nosotros. El gesto de Jesús al partir el pan para entregarse a sí mismo da sentido y fuerza a nuestros gestos cotidianos de ayuda, de asistencia y de compartir. Sí, este es un lugar donde más que las palabras hablan los gestos. Pero los gestos, para ser verdaderamente humanos, necesitan un corazón.
Por eso nos hemos reunido aquí, para recibir de Cristo el amor que solo Él puede darnos, a fin de que el mundo de hoy y de mañana sea más humano para todos. Gracias. Las palabras del Santo Padre en respuesta al saludo del alcalde. Un breve saludo del pontífice en el que enfatizó que no ha venido a Lampedusa a pronunciar discursos, sino a celebrar la Eucaristía, signo supremo de la presencia de Cristo en medio de nosotros. El gesto de Jesús al partir el pan para entregarse a sí mismo da sentido y fuerza a nuestros gestos cotidianos de asistencia, de ayuda, de compartir, de solidaridad. Hermana Rocío, nosotros vamos llegando al final de esta primera parte de la transmisión del viaje de la visita pastoral del Papa León XIV a Lampedusa, y los invitamos a mantenerse conectados con Radio Vaticana y Vatican News para compartir juntos la celebración de la Santa Misa en el Campo Deportivo Arena. Gracias por tu compañía. Gracias a ti por invitarme y ser testigo de esta visita llena de pequeños gestos, como bien lo dijo, gestos humanos llenos de corazón. Muchas gracias. Encantado de tenerte con nosotros y también encantado de haber contado con vuestra sintonía a través de nuestro portal vaticannews.va/es, de nuestro Facebook Live, de nuestro canal de YouTube, y gracias naturalmente a los medios de comunicación que han retransmitido nuestra señal. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.